Hola, ¿cómo Hola, estás? bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Bienvenida, qué gusto Gracias, tenerte aquí. gracias, gracias por esta invitación tan bonita. Gracias por darme la oportunidad de compartir una vez más lo que ha sido mi proceso de conversión. No, y más que vi que estuviste en Medjugorje, digo, no, tengo que Y entrevistarla. Debes de tener un testimonio importante si estuviste en Medjugorje, porque, bueno, pues la Virgen de Medjugorje hace maravillas. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos a las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, a la pasión de Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús y al acto único de Dios. Es Jesús que está con nosotros y que le pidió al Espíritu Santo que pues ilumine a Sharon en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te doy las gracias otra vez. Qué emoción. ¿Siempre has sido sí, católica? sí, sí, ¿Siempre has sí. sido católica? No, ¿O sí. tuviste una Siempre he vida? sido Siempre. católica, sí. Pero Ok. tengo Y o sea, entonces, mi mamá, a quien amo muchísimo, ujú. respeto, admiro, es evangélica. Ella era católica y ahora es cristiana evangélica. Ahorita, Sí, hoy en día. sí, Bueno, es que, ¿sabes qué? Cuando alguien se convierte de la familia, el enemigo se mete y hace revuelcos en las familias, pero tarde o temprano se va a convertir, tarde o temprano, sí. poco a poco. Sí, sí, No hay sí. nadie, En mi familia no hay nadie, nadie no hay nadie católico. católico. No. Una hermana, pero las demás no, ¿no? Entonces, bueno, pues Ah, sí. tengo la La esperanza, verdad es ¿no? que eso es lo que nunca se debe perder la esperanza. Y es algo que tambaleamos muchísimo Sí, y vivimos esos momentos de desesperanza, pero es importante como que volver siempre la mirada hacia Jesús. A mí el cuadro que tengo atrás de Jesús me encanta porque me hace, en esos momentos de debilidad, me hace regresar a ver esos ojos y a sentir su misericordia y su amor. hermoso, está hermoso, hermoso. ¿Y tu papá era, bueno, no sé Mi si papá sigue, es falleció, católico? de hecho mi proceso de conversión comienza a raíz de la muerte de mi papá, o sea, como a moverse más rápido mi espiritualidad. Él también se convirtió a cristiano evangélico con mi mamá. Ah, bueno, está bien. ¿Y tus hermanos también se convirtieron a cristiano Sí, evangélico? sí, sí, creo que la única, bueno, ahorita mismo creo que la única que está así en este camino de conversión, porque la conversión definitivamente que se vive a diario, eso soy yo. O sea que tú eres la extraña. Sí, Yo también soy la extraña, no te no preocupes. En mi casa yo estamos también soy la solas, extraña. Soy un ente raro. no somos la No estamos única. solas. Sí, no. Es algo increíble. Pero bueno, entonces tú platícanos ya como. Entonces, pero vaya, en tu familia, ¿tú creciste como católica No, 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 o como como católica, o protestante? sea, toda mi familia, de hecho, sí, Como católica. católica. Yo estudié en el Colegio San José, justo ahorita estamos en el mes de San José, soy Josefina. Eh, y mis abuelas también eran católicas y después como que pues una tía se hizo evangélica y así se fueron convirtiendo poco a poco y listo. Pero yo creo que en este tema de cuando sos la única católica y querés la conversión de tu familia, lo mejor que vos podés hacer es orar y dar el ejemplo, porque tratar de convencerlos entraremos en un dime que te diré y a medir fuerzas y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, lo más No. importante en todo esto es la oración, es la penitencia y ser el ejemplo, porque yo creo que uno, así como cuando vas al gimnasio, alguien hace una dieta y ves que le está funcionando, vos decís, yo quiero hacer lo que esta persona está Exacto. haciendo. Entonces, y hago este comentario, o sea, y traigo esta relación porque es algo del mundo. Entonces,
cuando vivís tu relación con Dios y la cercanía con Él de una forma que se puede, que se puede ver, que se puede hasta casi tocar, eso termina también dando el ejemplo. Es más importante que hablar y decir. O sea, es mucho más importante dar el ejemplo y dar mostrar lo que significa vivir de la mano del Señor y en este camino. No hagan el ridículo en frente de sus hijos, no hagan el ridículo, porque entonces dicen sus hijos, no, mi mamá, ve nada más cómo actúa y dice que es católica. No, pues no, así no se puede, no, tienes que actuar, no, no que actuar, tienes que portarte como una católica, como una buena católica y dar el ejemplo. Y si no puedes dar el ejemplo, pues entonces no se pueden convertir, no se van a convertir, no se van a convertir Y es una tu lucha, familia. Luisa, es Sí, una no, lucha, así como lo decís vos, o sea, como madre, yo tengo 4 niños y como madre es una lucha wow. constante, o sea, porque al final somos humanos y la humanidad va a tratar de salir, o sea, por los poros y en las situaciones, pero es importante que sepamos que si nos equivocamos en un momento, eh, sepamos pedir disculpas, sepamos enmendar, sepamos hablar y decir, bueno, yo fallé en esto y estuvo mal. Yo siempre le pido a la Santísima Virgen María que ella, que es mi mujer, mi modelo de mujer, de madre, de hija, de esposa, o sea, me guíe y me ayude a mí a ser cada día mejor y me equivoco. Me equivoco en muchas cosas y en esos momentos salgo corriendo a sus pies con el corazón partido, con las lágrimas en los ojos pidiéndole que me ayude y que me ayude a ser mejor y a ser como ella. Porque definitivamente, o sea, somos ese ejemplo para nuestros hijos, especialmente cuando están chiquitos. Sí, lo bueno es que supongo que tus hijos Sí, tiene son chiquitos. 3, Entonces ya, 5, 8 y 11 años. wow, usted es súper joven, Estoy jovencísima. qué barra. Estás jovencísima. Wow, Sí. 4 hijos. No, 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 pues bendito Dios. O sea, obviamente ustedes, bueno, pues son Sí, y practicantes bueno, de católicos. hecho, bueno, yo tengo 41 años, cumplo 42 este septiembre. Sí, tenemos un testimonio, nosotros siempre hemos sido abiertos a la vida y con nuestro último hijo tenemos un testimonio de vida eh, donde, donde pues realmente por ese sí a la vida, esa apertura, pues Dios nos usó para formar un testimonio, para poder decirle al mundo la importancia del abandono, de la confianza y del respeto de la vida en todo momento. Yo he vivido muchas cosas y son muchas pruebas que es importante decirle que cuando muchas personas tenemos miedo al acercarnos a Dios porque porque decimos, ay, es que todo el que está cerca de Dios vive unas cosas tremendas y nadie quiere sufrir, nadie quiere cargar la cruz. Todos nosotros queremos salir corriendo y cuando nos viene un problema o cuando nos viene una situación difícil que sentimos que tambaleamos, lo que queremos hacer es tirar esa cruz y pedirle al Señor que solo las cosas buenas nos pasen. Y entonces muchas veces decimos, como la persona que no está cerca de Dios, todo le va bien, todo está marchándole perfectamente, y yo que estoy cerca de Dios vivo una que otra y que otra. Y la verdad es que es preferible vivir una y otra y otra y otra, pero vivirla con Jesús y con María. O sea, porque realmente se hace la carga, se hace ligera cuando Ligera. tenés esta ayuda. Cuando el mismo, justamente en la última visita a Medjugorje, yo entendí en una de las estaciones que Jesús era mi cirineo en todos los momentos difíciles, cuando yo sentía que la cruz era demasiado pesada. Y lo último, o sea, hace poco que tuve uno de los lives de evangelización que hago a través de mi cuenta los días miércoles en la noche, estudiando y preparándome para uno de ellos que era sobre la cuaresma, escuché al padre Espinosa de los Monteros que decía, no le pidas a Dios una cruz más ligera,
sea, pídele a Dios hombros más fuertes para poder llevar esa cruz. Y eso me ha calado muchísimo porque al final eso es lo que necesitamos, o sea, hombros más fuertes para poder llevar esa cruz que, que está ahí, ya sea, o sea, para purificación por nuestros pecados, porque al final, o sea, porque Dios lo permitió. Y pedirle siempre a Dios que sea nuestro cirineo. Entonces, no puedo imaginar en qué estaría mi fortaleza si yo no creyera en Dios, si yo no me agarrara de la mano de Dios. O sea, ¿en qué basaría? En energías, en nueva era, en toda esta locura y todo este engaño del demonio para jalar a las almas hacia Él. Porque el alma siempre... ¿Nunca fuiste de la, perdón, nunca fuiste de la nueva era? ¿Nunca Mira, practicas creo nada de que la nueva era? cuando comenzó como que su apogeo de la nueva era, yo ya estaba caminando. Entonces, sí, sí, El ya camino de estaba Dios. en esto, sí, como chaval en el momento que lees el horóscopo, después entendí que eso no estaba bien. Sí, sí me equivoqué, o sea, sí, por la misma curiosidad, y de hecho, o sea, practiqué una vez, o sea, por curiosidad con unos amigos, jugamos la Ouija, y fue realmente horrible y uno de los pecados que yo ya confesé y gracias a Dios, o sea, me llevó de un sacerdote exorcista que yo no conocí, el padre Boris, que es muy conocido aquí en Nicaragua, ya no se encuentra acá. Y cuando yo le confesé esto, gracias a mi abuelita materna, que recuerdo que yo no podía dormir después, y yo le dije, ¿cómo es que pasó esto y esto? Claro, en total desconocimiento. Estaba muy jovencita y me dijo, vete a confesar. Yo me fui a confesar, recuerdo que el sacerdote obviamente me llamó la atención, oró por mí, seguramente hizo alguna oración de liberación y más nunca. O sea, yo aprendí la lección y es algo que pienso yo que si hubiese tenido una formación, o sea, tal vez más cristiana en mi casa, más fuerte, hubiese evitado tener que pasar por esto. Eh, entonces, bueno, yo les decía esto, o sea, Es muy fuerte. es bien importante saber que sí, una vez que comenzas un camino hacia Dios, ese acercamiento, las cosas se van a poner un poco más difícil, porque por supuesto que el demonio no quiere que vos te conviertas, no quiere que estés cerca de Dios y te va a poner las cosas difíciles. Claro, cuando estás en el mundo, no le interesa porque sabes que estás lejos, nada más va a buscar cómo llamarte y ser atractivo para que sigas viviendo esa vida. Pero sí tienes que estar seguro que no estás sola, no estás solo y que estás caminando agarrado de la mano de la Virgen y que Jesús te está acompañando y que vale el 1000 por 1 esos momentos difíciles, esos momentos de prueba y esos momentos de purificación. Porque esto es así, es como un repollo, o sea, vas quitándole una lechuga, vas quitando capa, todo lo que no anda bien, el Señor desarregla todo para acomodarlo. Y ahí es donde te tenés que mantener firme. Y no es fácil, no es fácil. Hay momentos en los que sí, personalmente digo yo, caigo, pero levanto la mirada y le digo, Señor, cuánto más, pero aquí estoy, o sea, solamente cuando ya siento que el agua está tapándome, siempre le digo, siempre mandás o extendes tu mano para sacarme. Es un camino de fe, es un camino de fe, es un camino de lucha, pero la única forma de mantenerse en pie es con la fe. La fe, la esperanza. Yo le pido la fe a María, dame tu fe, madre mía, o sea, esa fe inquebrantable, esa fe que con todos los miedos y demás dijo sí. Sí, Que exacto, entonces sí. Sí, sí, sí. Hay que pedir todos los días. aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Dios mío, Sí, total. aumenta mi Pero fe. bueno, ¿quieres que te Sí, sí. cuente entonces parte de lo que es pues mi testimonio? Voy a ir como resumiendo porque podríamos pasar horas aquí hablando. De hecho, si están guardados también, si alguien los quiere ver de manera más completa, lo puede ver en mi página en Instagram. Están anclados al inicio eh, para que pues conozca un poquito más de las cosas tan bonitas y grandes que ha hecho el Señor. Inscríbanse a su canal. Sí, ahorita estamos en Instagram y bueno, vamos a ver, ya tengo un buen rato ahí. También decirles que si quieren hacer alguna pregunta la pueden escribir acá y bueno, un poco de tiempo la respondo. Entonces,
Bueno, Exacto. como te decía, bueno, crecí en esta familia eh, donde realmente es como mucha, se vivía la espiritualidad a su manera, dependía mucho del colegio. Sí, fui criada también por una mujer espectacular que trabajaba en la casa de mi abuelita, porque mis papás vivían en una finca lejos de la ciudad, entonces para que yo pudiera estudiar tenía que estar en la ciudad. Ella está viva, ella se llama Lucila, quien amo muchísimo como una madre, y ella sí era muy católica, muy devota del rosario. Recuerdo que me llevaba al Via Crucis, o sea, yo recuerdo estar tomando biberón y a las 4 de la mañana para poder irnos al Via Crucis y cosas así. Entonces, importante que les cuente que cuando mi madre estaba embarazada, mi abuelita, porque ella estaba pasándose del tiempo en el embarazo y yo no nacía, en ese momento no se sabía si era una niña o un niño, y mi abuelita lo que dijo fue que le pidió a la Virgen María que todo saliera bien, que mi mamá estuviera bien y que si era una niña, ella me consagraba al Perpetuo Socorro y si era un niño, a San Martín de Porres. Creo que esa consagración ha valido mi vida y todo lo que ha significado la Virgen y es por eso que yo desde el momento en que me he dado cuenta que estaba embarazada, he consagrado cada uno de mis hijos a la Virgen María desde el vientre. Entonces, sí, Para la entonces gloria de eso es súper Dios. importante. Entonces mi nombre es Sharon del Socorro. Gracias a esto, claro, al inicio pues, estaba más joven, me molestaba, me incomodaba porque me molestaban tal vez con el socorro, pero después entendí el poder de esa consagración y de ese nombre, que la Virgen del Perpetuo Socorro, de hecho, es la patrona de la familia. Sí, Wow. entonces, bueno, crecí ahí con muchos signos de Dios y de la Virgen, con equivocaciones, como les contaba, pero siempre la mano de la Virgen salvándome. Cuando fallece mi papá hace 12 años, yo, 12 sí, quedo con 12. un vacío muy grande, queriendo saber mucho más de Dios, queriendo acercarme más a Dios. Recuerdo que mi consuelo era una oración de los 30 días con Jesús, o 30 minutos, una cosa así, no me acuerdo, de Jesús de la Divina Misericordia, que es de hecho, es como una oración de abandono, que es, es como se llama, como lo que le dijo Jesús al padre Tudolindo, creo que así se llama, que es sobre el abandono. Ujú, Sí, sí, que es sí. sobre el abandono, es yo me entrego a Ujú. ti, encárgate de todo, o sea, pero era así, una confianza, era Jesús en ti confío, yo sin saber nada de la advocación de Jesús, de la Divina Misericordia. Entro a un grupo de oración y ahí comienzo a conocer y mis pequeños pasos sobre conocer un poco más de la misa, lo que es la confesión, la comunión y detalles como qué significan los colores con los que el padre, o sea, se viste, por qué la iglesia, o sea, muchos detalles así. Eh, y comienzo en ese proceso, acercarme más a Dios, a la Virgen, a entender más sobre las consecuencias del pecado, lo que hace el demonio en nuestra vida y entender cómo funciona el mundo espiritual. Cuando eso fue en el 2011, más o menos como para el 2015, estoy pasando por un momento difícil en mi vida y, y de repente me sale un anuncio en Facebook sobre una peregrinación a Polonia y a Medjugorje. Yo no sabía o sea, yo no conocía mucho de Medjugorje, lo más que conocía era la película Tierra de María y el testimonio de Amada Rosa. Y eso a mí me había impresionado y me había llegado porque como Amada estuvo en este mundo de belleza, de certámenes, de modelos, y yo estuve en ese mundo también, entonces me sentía identificada hasta cierto punto con ella. Eh, Cuando yo digo que yo sentí en mi corazón que quería ir a esa peregrinación, yo la verdad es que juraba que iba a Polonia y a Montechiari a ver a María Rosa Mística. Y yo me voy.
O sea, yo estaba Ah, totalmente, o sea, perdida. Y de repente ya cuando está el tiempo de casi irnos, me doy cuenta que es a Medjugorje, que vamos. Y yo, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué? Tengo que acordarme que es Tierra de María, no sé mucho, investigar un poquito y dije, bueno, pues yo ya estoy aquí y listo. Entonces fue un llamado de la Virgen a llevarme a esa Tierra Santa, la que tenés la oportunidad de pisar todos los días ahí, tú, cada vez que te levantas ya estás en esa Tierra Santa. Entonces, eh, yo sí tuve, les tengo que decir, estaba jovencita, esto fue hace 8 años, imagínense, tengo 41, y yo decía, ay, yo voy a ir a esa peregrinación, mi alma quiere ir, mi cuerpo, todo quiere ir, pero mi mente me dice, o sea, hace 8 años sí, la veniste. primera vez, 8 años. Sí. Y entonces, sí, este año en septiembre cumpliría, en agosto cumpliría 8 años. Y entonces yo decía, ay, voy a ir a esa peregrinación, pero voy a ir con un montón de señoras rezadoras. Decía, con un montón de viejitas, y yo toda chavalita de 30 y pico de años, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Y era como una tentación, obviamente, porque yo sé que no quería el demonio que yo fuera, porque mi vida dio un giro por completo para bien. Y bueno, fuimos a todo lo que era Polonia, la Divina Misericordia, que había marcado mi vida desde la muerte de mi papá. Bueno, ahí nos casamos. La parroquia, de hecho, la que me queda aquí a 7 minutos es la parroquia Jesús de la Divina Misericordia. Ahí, ahí nos casamos, Guau. ahí bautizamos a nuestro segundo hijo, que también fue testimonio también de sanación, gracias a Jesús. Eh, y bueno, en esa peregrinación, Polonia, la Divina Misericordia, me hizo a mí, me marcó mucho sobre el perdón, la importancia de tomar la decisión de perdonar. Sé que es algo sumamente difícil, pero es una decisión. Y yo siempre digo, o sea, no es un sentimiento, no es una cosquillita en la panza que dices como que, ay, quiero perdonar. O sea, no funciona así. O sea, realmente es algo que No. cuesta, pero es una decisión. Es decir, yo recuerdo que estaba en una confesión con uno de los frailes de la Renovación, que son muy amigos míos. De hecho, ellos nos han ayudado montones a nosotros en este caminar. Y hacen unas confesiones increíbles. O sea, bueno, es Jesús el que te está confesando, pero recuerdo que me decía, ¿usted quiere perdonar a alguien? Ya había regresado yo. Sí, 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 yo quiero, o sea, usted perdona a alguien. Y yo le dije, sí, yo quiero perdonar a estas personas. Y me dijo, bueno, yo quiero un chocolate en este momento. O sea, ¿sabes? Como que el querer, si no lo, yo quiero, pero no lo tengo. Entonces entendí que era una decisión y es como que me dijo, tienes que decir, yo perdono a fulano, sutano y así. Y eso fue tan liberador para mí, tomar esa decisión de decir, yo perdono. O sea, yo no estoy esperando que ellos vengan a pedirme perdón, yo perdono. Y también yo fui a pedir perdón a las personas que Dios había puesto en mi corazón para que yo realmente fuera y dijera, lo siento, me equivoqué y perdón por haberte hecho esto. Que requiere mucha valentía, sí, pero el mover del Espíritu Santo una vez que vos abrís tu corazón es una cosa increíble, porque lo único que se necesita para comenzar un proceso de, de, de conversión es un corazón dispuesto, es unas ganas de que Dios entre y que Dios haga lo que quiera. Eso sí, tienes que agarrarte fuerte y perseverar. Exacto, sí, hay que echarle ganas, y no es gratis, como Claro, ir al gimnasio, ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo, no sé, no tiene nada que ver, pero le estoy contestando a esta niña que me está haciendo una pregunta, pero ya. Es como ir al gimnasio, ¿no? Vas al gimnasio y vas un día y quieres cuadritos en el estómago. Pues no, pues hay que ir seguido y hay que echarle ganas. Igual al perdón. Quiero perdonar, elijo perdonar, pero voy a echarle ganas, ¿no? Trabajar con mi exacto. persona y pedírselo a Dios que me dé la gracia de poderlo perdonar. Dios mío, dame la gracia de poder perdonar a esta persona. Claro. Y no alimentar ese sentimiento de rencor, o sea, no meterle, no tirarle más leña al fuego. Este, Exacto.
No puedes hablar mal de él, ya, no puedes hablar mal de él, porque entonces ahí, en lo que te enfocas, No, pero es se que también, falla. o sea, mira, yo le digo a Jesús, le digo, pero es que vos pasaste por todo. Él perdonó, a él, a nadie le creía, lo trataron peor que a los ladrones, o sea, hicieron un desastre, murió en una cruz, lo escupieron, o sea, cuántas cosas no lo hicieron. Y yo dije, bueno, ahora entiendo, porque así nadie te puede decir, ay, sí, lo que pasa es que vos sos el hijo, sos el hijo de Dios, sos Dios, y entonces todo se te dio fácil. En cambio, a nosotros, cualquier mortal aquí, no, nosotros sufrimos. No, nadie le puede decir eso a Jesús porque él pasó por todo. Él tuvo que perdonar también. Entonces, eh, si alguien, si alguien se quiere quejar, bueno, el primero que lo vivió y lo vivió de una forma tan intensa hasta morir por nosotros, bueno, fue Jesús. Entonces, pues, qué mejor ejemplo. Entonces, cuando yo llego a Medjugorje, por supuesto, todo era nuevo para mí. De Medjugorje yo puedo decir que lo que la Virgen hizo conmigo fue traerme a los pies de su Hijo a entender el valor de la comunión, el valor de lo que es la adoración eucarística, la Santa Misa, la importancia de la confesión. Entonces, eso para mí fue, es como, pues la Virgen lo que hizo fue, ahí están las piedritas, o sea, me dio las herramientas para poder librar las batallas que estaba y ya estaba librando y todo lo que me faltaba por vivir. Entonces pude sentir ese amor maternal, esa entrega tan hermosa y tan bonita. Eh, Tuve esperanza porque iba muy cargada en esa peregrinación. Vi la luz, o sea, gracias a ella me mostró el camino hacia Jesús. Eh, Cuando yo regreso, por supuesto, regreso queriendo solamente esto, o sea, solamente la oración, a los bienes de una peregrinación donde tenía sacerdotes a la mano, misa todos los días, comunión diaria, confesión cuando lo necesitaba, eh, todo. Entonces, adoración eucarística, entonces eso es lo que yo quería y ahí es donde encontré mi refugio. Eh, Regresando de Medjugorje, pues la verdad es que nació en mí quererme consagrar a Jesús por medio de María, vivir la consagración. Eh, Tal vez eso fue, a ver, unos años después, tuvimos la primera prueba fuertísima donde nuestro hijo, el segundo de 2 años y medio, tuvo una neumonía y se complicó al punto que le iban a cortar la mitad de su pulmón izquierdo y, y gracias a Dios, o sea, fueron 22 días en hospital, yo tenía 6 meses de embarazo de nuestra niña, son 3 niños y una niña, la niña se la pedí con tanta fe a María Reina de la Paz en la colina, en el Cristo, ¿no? O sea, y ahí Ay, qué emoción. llegó mi niña después de eso. De hecho, si tiene su segundo nombre es Marie. Entonces, de hecho, bueno, todos mis hijos han sido como regalos de la Virgen, como hemos estado abiertos a la vida. El primero se lo pedí a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Después el segundo vino por intercesión de la advocación de María Rosa Mística y después la niña por María Reina de la Paz. Y el niño, yo puedo decir que este vino acompañado, o sea, por Jesús de la Divina Misericordia y la Virgen, pues, por supuesto. Entonces, eh, bueno, ese es un testimonio también largo, con todas las complicaciones. El Padre Pío fue, fue muy importante en mi vida, porque regresando de Medjugorje también quería conocer mucho más del Padre Pío, quería conocer más de las benditas ánimas del purgatorio. Y yo al Padre Pío, justamente en esa Semana Santa donde mi hijo se enferma y yo estaba leyendo un libro sobre él, de este escritor, se me olvidó el nombre, pero es Zavala, hermosísimo el libro. ¿Cómo se Ah, llama sí. él? No me acuerdo. Sé que Refugio Es su Zavala página, sí, sí, es sí. Pero su, bueno, su Instagram. él es, lo pueden buscar y ha escrito libros hermosísimos y también tiene películas y su página también.
Pero bueno, entonces el Padre Pío me dio a mí en los momentos que yo tenía desolación, tenía miedo que mi hijo muriera porque podía morir en una intervención como esa. Él me fue mostrando el camino y las llaves y una de las cosas que me decía era la importancia de abandonarme, de descalzarme y dejar que el Señor actuara en mi vida y fuera Él el que se encargara de todo. Y claro que no es fácil, más cuando estás hablando de la vida de uno de tus hijos. Y recuerdo que me lo decía de una forma específica a través de un libro de 365 días con el Padre Pío, que son cartas que él le mandaba a sus hijos espirituales. Cada día tiene una carta. Y esa vez que yo estaba desconsolada, llorando mucho, veo el libro ahí. Y yo decía que el Padre Pío a mí no me paraba bola. Yo decía, no me para bola el Padre Pío. O sea, yo ya le dije que yo era su hija espiritual, mi familia también, pero no veo que hace mucho conmigo. Y en ese momento fue como que yo sentí que tenía que abrirlo. Y cuando yo abro el día que estaba, que eh, era el Padre Pío hablándome, diciéndome espiritualmente, esto es lo que tenés que hacer en este momento. Y recuerdo que fui y al día siguiente entregué a mi hijo y le dije, Señor, aquí está, aquí estoy. Te entrego a mi hijo, que se haga tu santa y perfecta voluntad. Si tengo miedo que no sea la misma que la mía, pero yo ya no tengo fuerzas, o sea, esto depende de vos, ya yo no puedo hacer nada. Y así fue, mi esposo y yo le entregamos a nuestro hijo y tuvimos que irnos del país a buscar otras opciones. Mi esposo es panameño, así que fuimos a Panamá. Y bueno, estando ahí comenzamos a ver cómo el Señor iba cambiando las cosas, al punto en que el cirujano nos dijo, bueno, la parte del pulmón que está funcionando bien, porque ya la mitad del pulmón se había muerto, entonces que era como que la parte que está funcionando bien se hizo más grande para compensar la parte que no está funcionando. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy, bueno, cirujano y si fuera mi hijo, le diría que esperemos un momentito más a ver que el cuerpo siga sanando. Y ahí va viendo la mano de Dios y cómo te va respondiendo. Pasó el tiempo y después nos dijeron, ¿saben qué? Su hijo está sano. Esto no tenemos una explicación, no hubo necesidad de intervención, su pulmón está perfecto y todo está bien. Mi hijo No tenía me 2 años y medio, digas. claro, estoy resumiéndote porque todo fue un proceso. También tuve otro momento difícil donde el Padre Pío volvió a hablarme y, y me decía específicamente como que pedirle a Dios y decirle, así como hizo Jesús, que pase de mí esta copa, pero si no es la voluntad de Dios, pues hay que ser valiente. Es súper duro, es súper duro cuando no depende de vos, porque nosotros nos creemos autosuficientes y el mundo nos enseña de que lo que querés lo puedes tener y que todo lo puedes controlar y no es así. Entonces, Entonces se mi hijo se sanó tu sanó y es hijo. un niño sano, es un niño, pues todos mis hijos son maravillosos porque son regalo de Dios, son sagrados y ese fue como ese testimonio, o sea, fuertísimo, donde los doctores también hasta lo llevaron a un caso de pediatría, los neumólogos para estudiar y o sea, se sanó. Sí, ¿Qué había pasado? Porque se salió exacto, de lo y se normal. sanó, mi muchachito. Y bueno, después de eso, vivimos otra prueba. Cuando ya nace mi niña, recuerdo que el doctor me dijo, mira, tienes el útero muy delgadito, pues yo te recomiendo que te quedes con 3 hijos. Y recuerdo que estando, porque eran cesáreas, y me dijo, ¿quieres que prácticamente que paremos la fábrica, por decirlo así? Y yo le dije, no. Después él me dijo, bueno, pues entonces hay que tomar medidas. Yo no conocí en ese momento de métodos naturales para espaciar los hijos o ante una situación como esta donde tal vez para el doctor, o sea, su sugerencia era no tener más hijos porque era riesgoso. Yo la verdad es que no tenía conocimiento de eso. Entonces, en una confesión, bueno, yo comencé a tomar anticonceptivos.
y yo no me sentía bien con esto, o sea, no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente, y recuerdo que un sacerdote que vino a visitarnos, dos sacerdotes, yo les pregunté, bueno, es que me dijeron esto y esto y esto, ¿qué hago? Y me dijo como que, pero es que dejáselo a Dios, si Dios quiere que tengas más hijos, bueno, vas a tener más hijos, y si no, pues Dios sabrá. Y yo le decía, ay, padre, pero qué fácil lo dice usted. Entonces, porque tengo tengo tres hijos ya, y ¿qué pasa si yo me muero? O sea, qué fácil que lo dice usted, como que dejárselo a Dios, pero realmente se trata de esto, de confiar y abandonarnos. Entonces, recuerdo que fui a confesión y el padre, pues sin conocerme, me preguntó que si yo tomaba anticonceptivos, y yo le dije que sí, y me dijo, bueno, si usted toma anticonceptivos, usted no puede comulgar. Y cuando a mí me dijo esto, yo hice para atrás y dije, no puede ser, yo no sabía, no puede ser. Y me dice, sí, porque no estás abierta a la vida. Claro, yo no entré en un padre, es que me dijo el doctor, es que no sé cuánto y demás, o sea, yo solamente me dijo, ve a conversarlo con tu esposo. Y dije, yo no voy a conversar nada con mi esposo, yo prefiero la comunión. La comunión es vida, es el mismo Jesús dándose por amor a mí. Así que yo no puedo negarme esto, yo no puedo imaginarme sin comulgar. Yo me fui, estaba en mi parroquia, me fui frente al cuadro de la Divina Misericordia y yo le dije a Jesús, nosotros nos abrimos nuevamente a la vida. Bueno, tenía tal vez un mes, 2 meses de estar tomando anticonceptivos. Nos abrimos nuevamente a la vida y recibimos todos los hijos que tú nos quieras dar. Solamente quiero pedirte dos cosas. La primera es que, por favor, que si voy a quedar embarazada nuevamente, que nazca bien ese bebé sin ninguna complicación. Y segundo, que yo no muera. Y bueno, ¿no? Pasó ya, eso fue un trato que hicimos Jesús y yo. Y yo ahí lo dejé y ya no pasó nada. Justamente cuando entramos a pandemia en marzo, eh, recuerdo que había estado, pues, yo siempre he hecho ejercicio, estaba haciendo ejercicio y de repente comencé a sentirme como cansada, extraña. Y de la nada, creo que fue ese día o el día siguiente, tuve un leve sangrado y dije, qué raro, pero si yo ya hace 15 días tuve mi periodo, no entiendo por qué. Y comencé a tener náuseas. Y entonces mi doctor es como que, no, quédate tranquila, vamos a ver qué pasa, y las náuseas vamos a pensar que puede ser, si hace 15 días te pasó, puede ser que comiste algo y no te fue bien. Listo. Pasó, que será 5 días, y las náuseas no se iban y de repente tuve otro sangrado. Y en ese momento fue como que no, algo no anda bien acá, yo creo que sí estoy embarazada. Y bueno, nos hicimos la prueba y, y esta vez, porque siempre era yo la que le daba la sorpresa a mi esposo, esta vez no pude dar ninguna sorpresa porque estábamos juntos. Y yo no había terminado de hacer la prueba cuando ya estaban las dos rayitas ahí, que estábamos embarazadísimos. Y estábamos tan Wow, felices, o sea, de santo Dios. recibir un bebé más en nuestra familia, eh, que realmente no pensamos en ningún momento en que qué pasa, sí, lo que dijo el doctor. O sea, es una bendición y es un regalo de Dios. Y yo me pongo a pensar en este momento que si yo hubiese dicho que que sí, que cerraran y cortaran para no tener más hijos, o si hubiese seguido con los anticonceptivos, o sea, mi bebé, que ha sido una bendición en todos los sentidos de mi vida, de nuestra familia, tanto que mi esposo dice, es la salsa picante de la familia, o sea, es lo que le hacía, el toquecito que le hacía falta. Gracias a él hemos crecido mucho en la fe, en la confianza, en el abandono, y gracias a él también tenemos un testimonio que ha llegado a muchas personas, y ha salvado vidas de bebés. Que eso solamente lo hace Dios, no soy yo, es el Señor que lo hace, y que simplemente nos toma a nosotros como un instrumento. Entonces, pasaron las 30 semanas, estábamos en pandemia, todo estaba bien, y de repente en el chequeo, pues me dicen que la placenta no subió y quedó en la parte de abajo como placenta previa, pero que se pegó al útero y lo perforó. Entonces, esto es una condición que se llama percretismo placentario. O sea, es como por etapa, cretismo, precretismo, o sea, y según la gravedad. Y es una condición que tiene un alto índice de muerte de la mamá y del bebé.
y que lo que hay que hacer en ese momento es que yo tengo que estar en full reposo porque tenemos que evitar un sangrado donde tenga que salir de emergencia y se tenga que buscar cómo salvarme la vida a mí. Entonces, estábamos en pandemia, muchos doctores pues no estaban atendiendo, otros no estaban en el país porque les había tocado estar fuera en algún congreso y de repente ya no pudieron regresar y decidimos una vez más irnos a Panamá. En Panamá lo que pasa es que los papás, los tíos de Jaime también son doctores, entonces es mucho más fácil, o sea, no, arman como que el equipo médico. En medio de esa prueba, pues yo recuerdo que estar en el consultorio mientras me hacían los ultrasonidos y una de las cosas pues que me dijeron fue lo que tenemos que hacer es que primero tiene que nacer a las 35 semanas como máximo, si es que no ha habido un sangrado y ya no vas a poder tener más hijos. Vamos a tener que cortar tu útero porque no se puede despegar. O sea, si la placenta está pegada al útero, no es como que puedes hacer esto. Entonces, sí me costó muchísimo aceptar esa parte porque la maternidad ha sido uno de los regalos que yo más he disfrutado de parte de Dios. Estar embarazada, tener mis hijos, o sea, es un regalo maravilloso y esta vez ya no iba a poder tener más hijos. Entonces yo solamente recuerdo que un momento que fui al baño, yo le dije, Señor, o sea, si esto es una prueba más y esto es algo que vos querés que nosotros vivamos por alguna razón, yo quiero decirte que confío en vos. Yo confío en vos. O sea, vos y yo hicimos un pacto, así que confío en Dios. Entonces, salimos, bueno, llegamos a Panamá, él tenía que tener reposo, el doctor siempre que me chequeaba me decía, Sharon, tienes que estar clara que esto es serio, que vas a sangrar muchísimo y que eso es peligroso. Y yo le decía a mi esposo, solo me hace falta preguntarle al doctor cada vez que salgo de la consulta que si me puedo morir. Y le dije, y lo que yo ya sé la respuesta, que sí puedo morir. Entonces, en vez de salir feliz, yo recuerdo en otros embarazos que cada vez que iban a hacer ultrasonido, cada vez que iba a ver algo, yo iba feliz a la cita para ver a mi bebé y demás. Y en esto eran como, ver a mi bebé era como, lo chequeamos, el bebé está súper bien, tocamos lo menos posible y listo. Y hablamos de lo que puede llegar a pasar. Entonces salía angustiada. Sí le decía al Señor, Señor, esta prueba está siendo muy fuerte, esta cruz está siendo muy pesada y no me sentía tan valiente para poder llevarla. Y lloraba y le decía, Señor, te estoy fallando. O sea, tal vez pensaste que yo era suficientemente valiente para llevarla, pero mira cómo estoy tambaleando, cómo tengo miedo, cómo me caigo. Pensaba en mis niños, en mi esposo. Estaban chiquitos ya, mi chiquito tiene 3 años, va a cumplir 4 este octubre. Entonces, eh, recuerdo que un sacerdote me dijo, pero es que Sharon, si hasta Jesús lloró, si hasta Jesús pidió que pasara de él esa copa, no te sientas mal, no perdas tu enfoque y por favor mantén tu mirada siempre puesta en Jesús. La Virgen María ahí jugó un papel importantísimo, me sentí acompañada por ella, le confié tanto a mis hijos en esos momentos, mi esposo, a través de mucha oración y de personas que Dios, pues, que tienen esa gracia de poder escuchar la voz del Señor. El Señor me habló en una oración y me dijo que no tuviera miedo, que él me había escogido para que viviera esto y que su madre estaba siempre delante de mi familia y que nada nos iba a pasar, pero que esto iba a ser un testimonio para la conversión de muchas almas. Y yo cuando escuché eso, yo decía, Dios mío, o sea, si esto es un testimonio para conversión, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué voy a pasar? Entonces, claro, yo quería, ya sabes, como que esta cruz fuera mucho más ligera y yo decía, bueno, que parte del testimonio sea estos milagros, así que llegué, abrieron, ay, la placenta ya no está pegada al útero, el bebé está bien, la mamá bien y todos felices para la casa y se acabó. Pero no era eso lo que el Señor quería.
el Señor quería llevarme empujarme al límite, a saber que esta vez mi vida, la vida de mi hijo dependían de él y que la vida o la dinámica de nuestra familia estaba en sus manos y dependía de él, pero él ya me había dicho que todo iba a estar bien. Entonces a las 34 semanas nos dijeron que ya era mejor sacar a mi bebé porque, porque él estaba bien, pero que yo ya estaba teniendo un leve sangradito y que era mejor comenzar ya, porque al momento de una emergencia, mi esposo tenía que conducir a esa hora, tenían que llamar, tener sangre preparada, o sea, iba a ser una situación crítica. Y después me di cuenta que mi esposo practicaba en diferentes tiempos, o sea, en momentos de tráfico, cuánto tiempo le iba a demorar a él llegar desde nuestra casa en Panamá hasta el hospital. O sea, porque pues corríamos contra el reloj. Cuando estaban en operación, yo me confié mucho y repetía mucho la ejaculatoria de, oh Jesús, o la verdad es que decía Jesús y María, yo me entrego a ustedes, salven almas. Eh, y ocúpense de todo. Era lo único que yo podía repetir, era el consuelo, el rosario, la oración, el consuelo. Y cuando están abriendo y están sacando todo, una de las primeras, de primeros regalos que Dios nos hizo fue que el doctor que tenía más experiencia en este tipo de casos, era un señor, pues un señor ya que por temas de pandemia ya no estaba llegando al hospital, y entonces no iba a operar, me iba a operar mi doctor. Pero claro, la ayuda de este señor iba a ser fundamental. Yo estando esperando para que me metan a quirófano, llegó este señor y dijo, yo quiero operar este caso. Y fue un regalazo, Qué regalazo, porque él tenía bueno. como 8 meses de no presentarse en el hospital. Entonces, La Virgen le sí, dijo, ándale, sí, ándale, total. Total. Entonces, tienes que bueno, operar. entran, abren, se demoraron un montón para sacar al niño, la plática de todos ellos, y yo solamente escuchaba, mira, ya hay sangre en la cavidad abdominal, llaman a mi esposo que vaya a ver que por el útero que estaba pues, perforado, ya también había sacado el piecito mi hijo. Era una carrera contra el tiempo. Sacan al bebé, eh, el bebé bien, hacen todos los chequeos, todas las máquinas listas por si llega a necesitar algo, pero es prematuro. Y gracias a Dios, el niño perfecto, perfecto, perfecto. Me dicen a mí, está bien, yo solamente recibo a mi bebé, que de hecho, bueno, aquí tengo un cuadro y ahora les voy a explicar. De repente, no, nada, me lo entregan, yo le doy la bendición a mi hijo y, y le digo que soy su mamá y que lo amo, porque, porque posiblemente era la última vez que yo, la primera y la última vez que lo iba a ver. Eh, entonces, se llevan a mi bebé y yo en ese momento pedí que por favor me sedaran, y yo no quería escuchar nada de lo que estaba pasando, porque sabía que lo que venía no era fácil. Eso fue a la 1:15 nació Adrián, y creo que eran como las 5:20 de la tarde, según lo que me están diciendo, eh, yo me despierto porque me estaban rompiendo por acá para ponerme un catéter. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras estaban ahí, claro, tenían que cortar el útero, sacar placenta y todo esto, yo me desangré. Perdí demasiada sangre, que se sabía que podía pasar y que iba a sangrar, pero al punto en que llegué, pues no. Perdí 3,5 litros de sangre. Me dio un shock hemorrágico grado 4. O sea, algunos doctores que están viendo esto, pues saben lo que eso significa, que lo único que me hacía falta era que me diera un paro cardiorrespiratorio, porque ya no tenía más sangre en mi cuerpo. Comenzaron a hacer transfusiones de sangre en ese momento, a tratar de parar la hemorragia, y, y se le estaba complicando. Yo creo que el Espíritu Santo en ese momento les mostró el camino y pudieron cerrar el útero, o sea, amarrar, pegarse del cuello de mi útero y poder amarrarlo para parar
lo que era el sangrado. Dice que no podían ver nada, o sea, todo era sangre, 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 las toallas de sangre en el piso, que era una cosa loca, por decirlo así. Tanto que mi doctor me dijo, me ¡Wow! llevaste al límite. Y yo me supongo que él en su momento pensó que yo me iba. Entonces, cuando ellos cierran todo eso, me mandan a cuidados intensivos y ahí ves que me rompen, obviamente ya la anestesia estaba pasando, me rompen acá y me ponen un catéter para que lleve la medicina y yo tengo en el epicrisis, dice que tuve reanimación, pero no una reanimación, o sea, con choque, sino con medicamentos, porque la presión estaba en el piso, ya todo estaba, ya es como que creo que me cerraron y me tiraron en las manos del intensivista y que él fuera el que dijera, bueno, te tiramos la pelota, vos encárgate de esto. Híjole. Entonces, yo solamente recuerdo que dije, ay, ay, y escuchaba a lo lejos que decían, está colapsada, y ¡pip! Ya no escuché más nada. No tuve ninguna experiencia, por si tienen dudas, me están pensando, alguna experiencia con Dios en ese momento, no la tuve. Cuando desperté, sé que eran como las 7:00 y pico, porque pregunté de la noche, o sea que pasaron 2 horas, desde la 1:15, 1:20, hasta las 5:20 que sé que me llevaron y después 2 horas a que yo como que despertar. Y cuando desperté tenía una cámara de oxígeno, está sumamente inflamada, y yo lo único que podía pensar era mi hijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Y bueno, mi esposo pudo entrar. Según yo estaba teniendo una conversación muy, o sea, elocuente con él y después me dijo, Sharon, yo no te entendía, o sea, estaba balbuceando. Yo imagino que, imagínense de haber perdido 3,5 litros de sangre, un choque hemorrágico grado 4, transfusiones de sangre y todo, o sea, yo estaba realmente, yo por la gracia de Dios estaba Mira, ahí. Al día siguiente, esa noche recuerdo no dormí bien porque escuchaba todo como maximizado, escuchaba que las enfermeras hablaban altísimo, los ruidos. Claro, estaba muy alterado mi sistema nervioso con todo lo que había pasado. Cuando llega el doctor al día siguiente, se sorprende y me dice, pero qué bien estás, qué increíble verte así. Y yo así como que, pero ¿qué pasó? A todo esto yo no sabía qué había pasado. Y me dice, Sharon, así te nos vas. Y me comienza a contar todo. Y yo antes decía, Señor, ¿y dónde está el milagro? Porque acuérdense que yo quería mi milagro a mi manera. Y entonces uno hasta en eso quiere incidir, en cómo, Señor, vas a obrar, cómo, cómo vas a hacer las cosas. Hay que dejar a Dios ser Dios. Y cuando Él me cuenta todo, yo le dije, Señor, no es el milagro, son los milagros. Y cumpliste lo que prometimos. O sea, yo me abría la vida, mi hijo vino acá. Porque, ¿se imaginan si yo hubiese tenido miedo en el embarazo? O digo, bueno, pues ya no voy a tener más hijos, 3 ya, opérenme, listo. O bueno, me sigo tomando anticonceptivos y no voy a comulgar. O digo, ay, Dios mío, salí embarazada, qué miedo. Y el mundo te dice, abortar, abortar, abortar. O sea, cuánto pecado, cuánto, o sea, la ruina de mi vida. Y no, ahí estábamos. Y siempre recuerdo esto, si sos fiel en lo poco, o sea, Él te va a dar más. Y eso es lo que yo me repetía. Y bueno, cuando veo esto, estoy en cuidados intensivos, porque quedé en cuidados intensivos y me tuvieron que hacer más transfusiones de sangre. Creo que fueron como 6 transfusiones de sangre. O sea, yo la verdad es que agradezco tanto a Dios y oro por esas personas que donaron su sangre para mí. Yo creo que prácticamente me cambiaron todo, pues lo poquito que me quedaba ya, el resto era de otras buenas personas ahí. Entonces, cuando abren la cortina de mi cubículo en cuidados intensivos, tengo enfrente la enfermería y en la enfermería tienen un cuadro de Jesús de la Divina Misericordia. Eso fue el Señor diciéndome, qué aquí hermoso. estoy y nuestro trato está sellado. Así. Fue ¡Wow! impresionante. Estuve de lunes a viernes. El viernes me encontré por primera vez con mi hijo y de hecho este cuadro que está acá, no sé si lo logran ver bien, eh, fue el Sí, momento, sí, es una sí. fotografía, el momento en que yo recibo a mi hijo por primera vez, lo puedo cargar. Y un amigo que quiero muchísimo, como un hermano, hizo
como un montaje de la Virgen María abrazándome a mí y yo abrazando a mi bebé. Y después lo mandé a hacer un cuadro. Ay, qué Sí. hermoso, Y así, qué ahí hermoso. está nuestro testimonio, el niño perfecto. Bueno, yo estoy viva gracias ahí a la misericordia de Dios y después comencé a contar y a decir sobre, pues a contar más el testimonio. Yo en tiempos de pandemia comencé los live de evangelización en mi cuenta de Instagram y ahí iba contando todo lo que íbamos viviendo, cómo lo íbamos viviendo. ¿Qué días Sí, son? ¿Son los miércoles, son los dijiste? miércoles. A ¿Miércoles? veces sí, a veces hora ¿Qué de hora? Nicaragua, 7:30. Entonces invito laicos, sacerdotes, testimonios de conversión y ahí vamos. Ah, qué bien. Entonces esto es parte de lo que el Señor ha hecho muchísimo más. Es bien importante como madres, quienes nos están viendo como padres, formar a nuestros hijos en la fe. No hay que dejar a que ellos tomen una decisión más adelante, porque el mundo se los va a comer. Es importante desde ahorita irlo formando en que el Señor, en que ellos reconozcan que su refugio, su salvación está en el Señor y que vean, por lo menos en el caso de mi familia, ellos ven lo que Dios ha hecho en nosotros. Y lo puedo ver en detalles como una mamá un día se me acercó y me dijo, tu hijo, el segundo, que Dios lo sanó de lo de la neumonía, dice que le dijo, estábamos en un torneo de fútbol y era un niño más pequeño que mi hijo y le dijo, ay, es que tengo miedo, estoy asustado. Y le dijo, no te preocupes, va a estar bien, vení, te voy a dar la bendición. Eso es sumamente importante porque al final nosotros bendecimos a nuestros hijos todos los días y como padres es una protección enorme que hacemos con nuestros hijos al bendecirlos, a cubrirlos con la sangre preciosa de Jesucristo. El valor y la importancia del acompañamiento de la Santísima Virgen María en nuestra vida. Pues me estaba contando mi mamá hace poquito que nos reíamos las dos. Mi mamá es muy de oración. Es más, yo quisiera orar tanto como lo hace ella. Y entonces dice que está el niño en la Wow. cama, Adrián, eh, y ella está orando y está alabando al Señor. Y de repente Adrián le dice, y a mamá María también. Qué lindo. Sí, bueno, porque está junto a Exacto. su mamá. O sea, Sí, la sí, educación se mama. total. La educación se mama. Entonces, pues estás viendo a una madre que está con Dios y entonces ellos Sí, el día que tengan un sí, problema sí, van a sí. estar con Dios. Ni de foul van a ir a Exacto. un brujo, a un santero. Pues no, no, Sí, no, no se va a dar no se va a eso. dar, porque es No lo que se va a están dar viviendo en eso. la casa y están conociendo el verdadero amor y el verdadero encuentro en todo momento. Mencionamos a Dios en lo cotidiano, en la misa yo sí soy bien como estricta en que este es el momento de la adoración, tienen que entender que ahí está Jesús, este momento de la consagración, aquí está Jesús sufriendo nuevamente esto y esto. Entonces es una enseñanza a diario, en todo momento, tanto que mi hijo Adrián, el otro día me estaba contando una de sus aventuras que se forma en su imaginación y me contaba que es que él estaba en el mar con su papá y que vino un tiburón y que le comió una pierna y se la quitó, pero que mamá María le mandó su pierna nuevamente y ahora él tiene sus dos piernas. Entonces, es hermosísimo ver y yo digo, ese es el trabajo, Señor, y la recompensa, y no importa cuán, o sea, qué tan insistente sea, qué tan cansada esté para hablarles sobre Dios. Y lo puedo ver en todos mis hijos, desde el más grande hasta el más pequeño. Hace poco también tuvimos otra prueba, si nos da chance, te la cuento rapidito, cómo estamos con el tiempo. Sí, claro. No, bien, bien. Ok, Yo esto ok. luego lo edito, no te Ok, preocupes. entonces, Yo lo edito. llegó un momento, bueno, en septiembre del año pasado, mis hijos montan moto, de motocross, porque su papá lo ha hecho, y desde los 5 años él competía, y bueno, ya nos estábamos en la playa y ya nos íbamos a venir, pero mi hijo quería montar la moto de su hermano, que es con cambio. Y bueno, pues bueno, estaba montando. Yo en ese momento subo a mi habitación, tengo un altar pequeño con un crucifijo, una imagen de María Reina de la Paz, la Sagrada Familia y listo. Cuando yo voy saliendo de mi habitación, yo sentí algo, yo volteo a ver este altar
y yo lo único que sentí era como que Dios, vos cuidas de mis hijos siempre y vos también, madre mía. La cosa es que yo bajo, estoy filmando, viendo cómo le está enseñando a mi esposo a montar la moto, los dos están en la moto y paro la filmación y de repente, pero yo no me acerco y de repente solo escucho, solo veo que mi esposo y mi hijo salen de la moto y le quita el casco y le dice, papá, quítame la camisa. Y cuando le quita la camisa, queda de frente a mí y yo veo mi hijo se había quemado. Tenía en su pecho la forma de un corazón quemado. Y cuando yo pego gritos y yo salgo corriendo a buscar qué le voy a poner. Yo estaba tan nerviosa que cuando llega el niño me decía, mamá, cálmate, yo estoy bien, por favor, cálmate. Y yo en ese momento le pongo que lo único que tenía a mano era unos aceites esenciales de lavanda y manzanilla. Y yo le pongo eso con el aceite de coco y yo agarro a mi hijo en los brazos, me voy corriendo, subo las escaleras. Mi hijo tiene 8 años y pesa. En ese momento no pesaba para mí. Y caigo de rodillas frente a mi altar del crucifijo y yo le dije, Señor, aquí estoy con mi hijo quemado en brazos. Yo te pido, por favor, que tengas misericordia y que por favor lo sanes. Y le dije, Santísima Virgen María, te entiendo y estoy como vos a los pies de la cruz con tu hijo en tu brazo. Yo no sé qué más le dije y yo de repente solo escucho a mi hijo decir, Jesús, te doy gracias porque esto pudo haber sido peor y vos me salvaste. Eso para mí fue como, wow, fue la confirmación del Señor diciéndome, yo protejo a tu familia, yo protegí a tu hijo. Porque el niño no le pidió, Señor, saname, Señor, me duele, no le dijo más nada, solamente le dijo, gracias, gracias, Señor, por esto. Entonces, eh, yo me levanto, lo agarro, lo pongo en la cama y me dice mi hijo, pásame a Jesús, que era el crucifijo. Él agarra el crucifijo y yo me estaba leyendo las memorias de Lucía, de una de las pastorcitos, y hablan mucho de esa entrega del sufrimiento en reparación al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, y también ofrecer para la salvación de las almas. Y entonces yo le digo, hijo, ¿te gustaría ofrecer lo que estás sufriendo en este momento por algún alma para que se convierta y se salve y no vaya al infierno? Me dice, sí, mamá, lo quiero ofrecer. O sea, yo lloraba, o sea, el dolor, claro, porque vos estás agarrado de Dios, confías en Dios, pero el dolor siempre lo vas a sentir y te cala. Claro, claro. Es diferente, es diferente el sentimiento, Por pero de supuesto. que sientes dolor. ¿Cuántos años tenía tu Esto hijo fue cuando ahorita, dijo 8 años. Él va a cumplir 9 ahorita. Y es el ocho mismo años? que vivió lo de la Imagínate. neumonía. Sí. Y Wow. entonces, bueno, nos tuvimos que venir de emergencia, nos dijeron que teníamos que esperar 72 horas porque la quemadura sigue su proceso y que teníamos que ver si eso se convertía que era un segundo grado profundo y queríamos ver si pasaba a un tercer grado. Todo esto yo me agarré del rosario, el niño también, rezábamos muchísimo, él ofrecía su sufrimiento y cuando estaba sufriendo mucho yo le decía, ¿te acuerdas del sufrimiento? Sí, mamá, me decía, yo me acuerdo, yo estaba pensando en eso. Entonces fue un buen momento para enseñarle también a mi hijo y al resto de mis hijos cómo tenemos esas oportunidades para realmente ofrecer algo por amor hacia otras personas o hacia nosotros, pues nuestra familia, en reparación de nuestros pecados o lo que sea. En conclusión, mi hijo, gracias a Dios, la quemadura no avanzó, para gloria del Señor y la Santísima Virgen María, y eso quedó, o sea, ya se curó, sanó, y le quedó la forma de un corazón en su pecho, y parece como el corazón de la Virgen María, Qué porque hasta lindo. tiene como la entradita hacia el lado ahí donde venía como la espada, y, y yo le dije, o sea, pusiste tu corazón en el corazón de mi hijo. Entonces, ha sido un proceso, siempre estamos viviendo pruebas de diferentes maneras, pero Dios está ahí y la Virgen María también. Yo oré 7 años para que mi Hermana, esposo fuera a eh, Medjugorje y hace un año, para esta fecha, mi esposo me dio de regalo ir a Medjugorje nuevamente, ir con él. Y
Y fue increíble, o sea, esto significó muchísimo para él, al punto de que él cuando salió de Medjugorje me dijo, yo quiero vivir y venir a Medjugorje todos los años. Y yo decía, wow, ahora todos los años. Y este año me dijo, ahorita hay un retiro de sanación, como el mismo que fuimos el año pasado. Me dice, quiero que vayamos. Y yo, en serio, yo decía, yo no sentía que era como ni el momento para hacerlo por muchas de las cosas, de muchas situaciones, circunstancias. Y yo le dije a la Virgen, mira, yo no le puedo decir que no a este hombre que he orado 7 años para que quiera ir a Medjugorje y que está en su proceso de conversión maravilloso desde hace rato. Y no puedo decirle ahorita no, ¿sabes qué? Ahorita no. Entonces viene y le dije, si esto no es humano y esto es que vos nos estás llevando por un propósito, por algo, hace que todo se dé, todo. Y entonces nada, es la fecha y nosotros nos vamos este viernes a Medjugorje, nuevamente por tercera vez, imagínate, ahora voy 2 veces con mi esposo, el año pasado y a vivir nuevamente la experiencia de Medjugorje y eso. No sé qué nos tiene preparado Dios, no sé para qué nos está llamando la Virgen María, para qué nos prepara, pero aquí estamos como hojitas en el viento, dejándonos guiar por Él y confiando en Él todo el tiempo, aun cuando a veces caemos y Ay, decimos, ay, esta barca se está tambaleando mucho con el viento, pero bueno, y tengo 2 días ahí de sufrimiento, de angustia, de donde voy a llorarle a Jesús, cuanto más y demás, y de repente respiro profundo y digo, aquí estamos nuevamente, Señor, siempre que se haga tu voluntad. claro, claro. Oye, qué bien que Sí. vengas con tu Espero esposo por segunda verte, vez. por lo menos darte un abrazo. Wow. Sí, claro. Sí, Sí, por sí, sí. supuesto. Bendito Dios que Sí. vienen. Es Aquí que un alguien regalazo. Qué estaba bueno preguntando, Luisa, que qué bueno querían ir y eso, bueno, acá se van 2 veces al año, ahorita en marzo y después se va en agosto. De hecho, yo tenía una invitación para ir a servir al viñedo de Raquel, que está en Medjugorje, para las personas que no saben qué es el viñedo de Raquel. Es un retiro de sanación hermosísimo para todas las personas que han vivido tanto provocados como espontáneos. Y ya se dio el primero en Medjugorje, gracias a Dios y a la Virgencita, y bueno, a Jessica, que es el instrumento. Entonces se vive el retiro del viñedo de Raquel y también una peregrinación ahí mismo en Medjugorje. Esto va a ser ahorita a finales de abril. Si alguien tiene interés, yo voy a poner en mis historias nuevamente el arte. Quien quiera vivir eso es hermosísimo. O sea, es un regalo hermoso. Ya tenemos aquí en Managua, en Nicaragua, se hace en 3 ciudades el viñedo de Raquel. Aquí en Managua, bueno, me encargo yo, si alguien está interesado en vivirlo. El próximo es ahora en mayo, del 10 al 12 de mayo. Es aquí en Ok. Managua, ahorita en Matagalpa, en otra ciudad, es ahorita el 16 de abril. Eh, y les puedo decir que es un antes y un después. Aunque yo no he tenido ninguna pérdida de hijos, el Señor me llamó en este ministerio a servir y es un ministerio hermosísimo. Ver cómo Dios transforma la vida y el corazón de estas personas que sufren a raíz del aborto es algo increíble. Y quiero contarles rapidito algo que a mí me llevo en mi corazón. Una de las 3 retiristas, no sé si fue hace 3 retiros, cuando terminó su retiro, dijo, yo por primera vez me siento madre al haber vivido este retiro. Y hoy me hoy yo me doy cuenta de que no soy una madre asesina, soy una madre que se equivocó. Imagínate, Ah, qué hermoso. lindo. Bueno, a ver, ese retiro es que puse aquí la fecha, pero ya no Ok, entendí. Del lo 10 que pasa al es que es qué. diferente, o sea, para Ok. Medjugorje, o sea, te lo voy diciendo en tiempo. En Matagalpa va a haber uno, que es aquí en Nicaragua, lo pueden encontrar en cualquier, o sea, búsquenlo Ah, en la página de viñedo de Raquel.org, si no me equivoco, y busquen su retiro, porque hay en todas las partes del mundo, busquen su ciudad y ahí pueden tener la información de cuándo son los próximos retiros, de dónde van a ser. Es un retiro de sanación con acompañamiento psicológico y espiritual. Entonces,
Aquí Ah, en... es vivencial, No, es no, es vivencial, no es vivencial por y es un Zoom. fin de semana, entras un viernes y salís un domingo. Entonces, en Nicaragua es ahorita en Matagalpa, que está a 2 horas de la capital, 2 horas y media, es ahorita el 15, 16 y 17 a ver, de marzo. Después, el más cercano es en Medjugorje, que es una peregrinación más retiro. Entonces, ese es, si no me equivoco, ahorita no lo tengo a mano, pero es a finales de abril. Entonces, Ah, oye, ¿ese sí, puedo ir o yo? sea, ese yo te voy a mandar la información también, lo voy a subir a mi estado, mis historias, y te voy a mencionar para que tú también lo compartas con otras personas. Es en Medjugorje, es con Exacto. acompañamiento, o sea, de un sacerdote, de hecho, Fray Agustino, ojalá que tenga la oportunidad de conocerlo, que son los mismos frailes de aquí, están aquí en Nicaragua, o sea, te va a encantar. Y después es peregrinación, que se queda la peregrinación con Peregrinando con María, creo que así se llama el grupo, ¿no? Eh, y después Ah, en Managua, nuestro retiro es el 10, 11 y 12 de mayo. Pero como les digo, vi a alguien que era de Colombia, y Colombia también se hace el retiro. Hay esperanzas de sanación, ese dolor tan grande que se vive. eh, Puede realmente sanarse a través del amor y a través del perdón. Así que de la misericordia de Dios que se desborda, entonces dense la oportunidad de vivirlo. ay, qué bonito, qué bonito. No, bueno, y mándame el flyer Perfecto. para tu país, para Nicaragua, porque pues yo lo pongo en TikTok y en Instagram y Sí, ya, ¿no? Pues, o sea, ¿no? claro. Igual se Y si apunta alguien alguien está interesado, de me tu pueden país. escribir a mí para cualquiera de los retiros, para las peregrinaciones que se hacen para agosto también a Medjugorje. Entonces es sumamente lindo, es una semana, así que vamos a estar. ¿Cómo está el frío? Por cierto, aquí nos morimos de calor. Cuéntame cómo está el frío por allá. Sí. Hace mucho frío, ¿eh? Hace mucho frío, sí, sí, hace mucho frío, sí, pero mucho mejor. A ver, fíjate, bueno, estamos a 11, Bueno, aquí no sé si es vivimos a frío para 30. ti. Dime tú. Bueno, hace Sí. mucho frío, hace mucho frío. La verdad hace mucho frío, sí, sí está haciendo mucho frío, pero no está Ah, ok. lloviendo, Perfecto. no está lloviendo. Está bien, o sea, la verdad Ay, qué ahorita rico. vas a encontrar un clima muy bueno, muy bueno. Sí, Hay poca gente, eso es importante, hay poca gente. Ya sabes que en sí. Medjugorje no puedes ni caminar, ahorita no hay gente, todo está bien. Ajá. En agosto Festival. agosto es Ujú. el mejor mes, pero el peor mes, pues porque no puedes ni caminar, pero es precioso porque pues está el Sí, Festival de la Juventud, que ese no se lo pueden perder, es claro, algo preciosísimo, pero sí hace muchísimo calor y muchísima gente, pero claro. es el mejor Sí, yo mes estuve en para venir. octubre, Todo es más en caro, ¿eh? agosto. Sí, 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 sí. Sí, porque, pues, porque todo está lleno, porque es el Festival de la Juventud y se pone buenísimo. Es el mejor mes de Medjugorje, pero mucho Sí. calor y mucha Yo gente. Pero se pone muy bien. Ustedes vengan a Medjugorje, no importa el mes, no ¿Qué le importa el mes, ustedes importa ya quién te lo vénganse, cuente? ya O vengan a sea, Medjugorje. nunca es lo mismo, tienes que vivir la experiencia, hay que hacerla. No, Yo tuve la oportunidad todavía cuando Miriana estaba, tenía todavía las apariciones 2 veces al mes y tuve la bendición de estar en una de las apariciones en la cruz. Y dormimos en las piedras, fue increíble recitar, o sea, y rezar con tanta fe el rosario, lo aprendí en italiano, bueno, español e inglés, era una y otra vez, fue guau. impresionante, y bueno, y la vez pasada pude estar en las apariciones de María. Entonces, es un regalo, es una bendición, y lo importante Es es un que regalo. sepan de que la Virgen no quiere nada para ella, todo lo quiere para su hijo, y todo es para llevarnos y acercarnos a su hijo. Oye, pues muchísimas gracias, Dios te Ay, bendiga sí, sí, y aquí nos Dios, veremos. sí, Dios lo permite. Aquí nos veremos. Virtualmente puedes vivir Medjugorje. Sí, yo
hay apariciones que inscríbase a mi chat de ayuno y oración. Yo les mando el link para que estén con un vidente. Y están 3 horas con el vidente. 3 horas, y hay aparición los sábados. Entonces, viven en Medjugorje y todos los días salimos a rezar el Santo Rosario. Claro, yo salgo nochísimo, 10 de la noche. Es muy noche para México. 10 de la noche y 11 de la noche, hora Colombia. Creo que es lo mismo Una tú hora y antes Colombia, estoy ¿no? yo que Colombia. Entonces es la Sí, misma que sí, sí, México. sí, Es la misma hora. Me la dio mal sí, el Google, pero bueno, ok. Bueno, entonces, sí, no tienen quien no pueda venir, no se preocupe. Pide el sí, milagro, además piden el milagro, claro. porque hay cada milagro Y lo para hace, venir. ella te lleva. Te ganaron el viaje. Sí, Sí, te total. lleva, te lleva. Es tu fe, Sí, es tu gracias a fe. todas Ujú. también, y Ahí Luisa, a las está. personas que están escribiéndome, gracias a ustedes por dedicar este tiempo para escuchar lo que el Señor ha hecho, no soy yo, sino lo que ha hecho el Señor en mi vida, en la vida de mi esposo y de, de mi familia, de mis hijos. Gracias por este tiempo y sí, me pueden escribir y yo con mucho gusto les respondo. Gracias a ti también. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos aquí. Y bueno, vamos a proclamar. Y yo proclamo que todo el mérito de esta plática liberadora corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que soy solo su siervo e instrumento, que todo el poder, el honor y la gloria corresponde a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a quienes agradezco todos los beneficios recibidos. Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre. No permitas que el enemigo tome venganza, ¿verdad? Porque la gente queda motivada y quiere convertirse y en fin, no permitas ninguna venganza del enemigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un beso Gloria a y un Dios. abrazo bien Gracias, grande para todos. hermana.